ya terminado la clase anterior. Habíamos tenido una clase bien interesante sobre desnudez y materia fecal, para aquellas personas pues que pensaban que el judaísmo es todo sobre espiritualidad, y ciertamente pues este es un despertar un poco arduo, saber que, bueno, no, o sea, esa es en cierta parte la gran virtud del judaísmo, es que se aproxima a la vida de manera totalmente holística, es decir, cubre todos los aspectos del ser humano. Y pues en estas alajot de Kriyat Shema ya habíamos hablado de qué tipo de cosas interrumpen o impiden la recitación del Shema, y una de ellas es malos olores, ya sea pues de material orgánico, desnudez. Habíamos hablado de cómo se dice el Shema cuando uno está en la cama ya a punto de acostarse, si hay otras personas en la cama, qué tipo de relaciones impiden o no impiden. Ok, hoy vamos a hacer dos clases. No me llegó la solicitud de Yohanan. Hoy vamos a terminar las alajot de Kriyat Shema. El cuarto capítulo es el capítulo final de Kriyat Shema. Y vamos a hacer un pequeño desvío y vamos a comenzar a estudiar las alajot de Purim. Yo creo que pues es una muy buena oportunidad para comenzar a estudiar las alajot de Purim. Y ya una vez les aviso, Javerim, el próximo lunes voy a estar en Baltimore dictando unas conferencias toda la semana, entonces no va a haber clase de nada. No va a haber clase de Mishnah, no va a haber clase de... Víctor, tú estás en la lista, revisa que no te esté quedando en el folder de spam. Si no te está llegando el link, entonces ¿cómo entras? Ok. Ya, no, aquí estás en el servidor, revisa que no... multisol@hotmail.com. Aquí estás. No hay nada que pueda hacer sobre la calidad del internet. Invitado 25, ¿quién es? ¿Quién eres? Bueno, comencemos que si no, no vamos a alcanzar. Ok. Nashim va'avadim uktanim turin mikriyat shema. Las mujeres, los siervos, los esclavos y los menores de edad están exentos de Kriyat Shema. ¿Qué significa estar exento? Estar exento significa que esta persona no tiene obligación de hacerlo. Ahora, estar exento no implica que la persona no pueda hacerlo. Y esto fue un pequeño debate que tuvimos en Facebook hace un par de días sobre si las mujeres pueden o no usar tefilín. Y bueno, ya llegaremos a ese tema cuando hablemos de Hilhot Tefilín, pero el Talmud claramente dice que las mujeres están exentas de usar tefilín, pero en todos los casos exento no significa prohibido. Ok, es más, esta es una de las mitzvot, por ejemplo, decir el Shema,
Es una mitzvah que, a pesar de las mujeres estar exentas de decirlo, es una costumbre bastante extendida de las mujeres decir el Shema todos los días. O sea, las mujeres religiosas dicen el Shema por la mañana y por la noche, a pesar de que no tienen obligación de hacerlo. ¿Ok? Umelamdin et haktanim likrot otah be'onatah. Y le enseñamos a los menores de edad a leer el Shema en su tiempo adecuado. Umevarjin lefaneja ulajareja, y bendecimos antes y después, que de lejanejan be mitzvot, para educarlos sobre las mitzvot. Mi shehaya libo tarud, alguien que está con su corazón turbado, venechpas o apurado, bedavar mitzvah, mikol ha-mitzvot, alguien que está ocupado en cualquiera de las mitzvot, patur mi kriyat shema, está exento de recitar el Shema. Esto ya habíamos visto un pequeño parte en el segundo capítulo de Hilchot Kriyat Shema, donde tal vez una de las excepciones es Talmud Torah. Si una persona está estudiando Torah y llega el momento adecuado de recitar el Shema, esta persona deja de recitar, o sea, deja de estudiar Torah y dice el Shema. ¿Ok? Pero, por ejemplo, le fija, Hatan Shenasá Betulá, un novio en su noche de bodas, Patur mi Kriyat Shema. Asumimos que el novio está exento de recitar el Shema. Un novio en su noche de bodas está nervioso, y por lo tanto está exento de recitar el Shema. Hasta que el matrimonio quede consumado. ¿Por qué? Le fiche en dato pnuya. ¿Por qué? Porque la mente del novio no va a estar pendiente de la mitzvah. Entonces, dado que no va a estar pendiente, entonces esta persona está exenta de recitar el Shema. Shema Elohim Sabetulim, ¿cierto? El novio está nervioso, tal vez no encuentre Betulim, tal vez la novia no era virgen, entonces el novio está muy preocupado. Pues esta es una preocupación ciertamente contextualizada en su época, y en ese caso, pues el novio estaría exento de recitar el Shema. Si por algún motivo el novio no consuma el matrimonio hasta el Shabbat, a partir de Motzei Shabbat ya el novio está obligado a recitar el Shema. ¿Por qué? Porque ya él se acostumbró a la idea de la noche de bodas, ya él no está tan nervioso, ¿cierto? Y su corazón, de cierto modo, ya la cosa no tiene tanto misterio. ¿Ok? Preguntas. No entiendo, Paulino, ¿cómo así? La mejor forma de enseñarle a los menores de edad a decir el Shema es diciendo el Shema con ellos. Mi niña tiene 3 años y ya recita 2 párrafos enteros del Shema con cantilación.
Entonces, no, o sea, desde cualquier edad. Yo he estado recitando el Shema con mi niña cuando se levanta y cuando se acuesta, desde que nació. Cada cual pues de acuerdo a sus posibilidades, pero desde la más tierna edad enseñarles a decir el Shema. Ok. Aval hanose et habeula, alguien que se casa con una mujer que ya ha estado casada. Afal pishu osegma mitzvah, a pesar de que está ocupado en la mitzvah, hayab likrot, esta persona está obligado a recitar el Shema. ¿Por qué? Porque la persona no está nerviosa. Y así con todos los casos. Mi shemed lomet, alguien que se le muere un familiar cercano, shehu hayab lehitabel alav, sobre el cual necesita seguir las leyes de Abelut, por ejemplo, padre, madre, hijos, hermano, esposa, o esos son padre, madre, hermano, hermana, esposa e hijos. Si a uno se le muere una de estas relaciones, Patur mi kriyat Shema ad sheyik berenu. La persona está exenta de recitar el Shema hasta que, y es una de las más bonitas obligaciones en el judaísmo, guardar a un cadáver, entre que el cadáver es preparado y el momento en que es llevado al entierro, el cadáver debe estar bajo constante vigilancia. Esto hoy en día se puede hacer bastante más difícil que en el pasado, porque en el pasado la gente verdaderamente enterraba rápido. O sea, no había refrigeración, no había ningún tipo de forma de preservar la integridad del cuerpo. También era un riesgo de salud, entonces se procuraba enterrar lo más rápido posible. Esto sigue siendo un valor judío, tratar de enterrar al muerto lo más rápido posible, pero hoy en día, pues por la distancia a la que vive la gente, ¿cierto? Si hay un hijo que vive, por ejemplo, en las Filipinas, en China, pues por lo general se espera a que la familia pueda reunirse, o sea, de manera, o sea, se espera un tiempo prudencial y esto hace que la Shemirá sea mucho más larga, pero pues eso es una excelente señal de una sinagoga de gente pues, de Shomrei Torah. Si yo puedo encontrar con facilidad personas que se sienten con el cadáver, incluso de noche. O sea, aquí, como lo hacemos acá en Oklahoma, nosotros tenemos un arreglo con una de las casas funerarias locales. No es una casa funeraria judía, o sea, no hay tantos judíos acá como para garantizar una casa mortuoria solo para judíos. Y ellos pues nos dan un espacio para hacer la tajará. Y una vez se prepara el cadáver, se deja en el féretro sellado en un cuartico. Y ese cuartico tiene una salida a la calle, y durante toda la noche, o sea, durante el día no hay problema, el sitio está abierto, pero en turnos de 2 horas o 3 horas la gente se reemplaza, ¿cierto? Estar en la mitad de la noche en una funeraria con un cadáver solo, es una gran mitzvah. ¿Ok? Mandonín, justamente no se puede descuidar el cadáver por miedo a que éste sea robado o a que éste sea atacado por animales. ¿Ok? No hay un tiempo reglamentario. Es propicio tratar de enterrar el cuerpo lo más pronto posible.
pero no, o sea, no, esto no tiene una medida de tiempo exacta. No se puede enterrar en Shabbat. No se puede enterrar en Shabbat. No, todo lo contrario, Danilo. Honrar al cadáver es enterrarlo lo más rápido posible. En el judaísmo, el concepto de Kavod Hamet se cumple al enterrar el cadáver lo más rápido posible. La razón por la cual nosotros esperamos es más que todo es para honrar a los deudos, o para permitirle a los deudos poder cumplir, o sea, poder estar ahí para el funeral. Y es una tensión, o sea, es una tensión. Por un lado tenemos los intereses del cadáver, y por otro lado tenemos los intereses de los deudos. Y pues lo que se procura es balancear ambos. Se ha dicho de paso, en el judaísmo nosotros no embalsamamos, no maquillamos y no se tienen féretros abiertos. Esta costumbre de tener un velorio, ¿cierto? O sea, el velorio, ¿qué es el velorio? El velorio es una es cuando la comunidad ve al muerto. O sea, el propósito del velorio es ver al muerto. En la tradición judía esto es tremendamente irrespetuoso. Tremendamente irrespetuoso. Ver a una persona muerta es algo que solo hace la Hebra Kadisha. Y la Hebra Kadisha, antes de comenzar a procesar el cadáver, antes de comenzar a lavar el cadáver, dice unos versos de perdón, ¿cierto? Uno le pide perdón al cadáver por la deshonra de verlo muerto. O sea, porque por lo general una Hebra Kadisha ve a la persona completamente desnuda, ¿cierto? Con todas sus imperfecciones. Entonces, en el judaísmo no tenemos féretros abiertos. Veim hayu hashomerim shnayim. Si hay dos personas cuidando el cadáver, Haechad meshamer, el uno guarda el cadáver, Vehasheni nishmat lemakom acher vekore, y la otra persona sale, ¿cierto? Se va a un sitio distinto y recita el Shema. Vehozer umeshamer, unishmat acher vekore. Entonces ¿qué pasa si hay dos personas haciendo la Shemirah? Se toman turnos para poder recitar el Shema. Igualmente la persona que entierra el cadáver, Paturmi, o sea, que está cavando el hueco para el cadáver, Paturmi Kriyat Shema. O sea, está exento de Kriyat Shema. No, o si el lavado es solo con agua. El muerto no se perfuma, uno no tiene que oler bonito, uno no tiene que verse bien, uno está muerto. En esto la tradición es bastante, la tradición judía es bastante honesta en sus tradiciones fúnebres, y es decir, mire, usted está muerto. O sea, ya no necesita todas estas otras cosas, ya no necesita espejos. ¿Ok? Eli, ¿estás teniendo problemas de audio? Esto es justamente lo que está diciendo el Rambam. Está prohibido rezar o recitar el Shema frente a un cadáver. Eso se llama Loeg Lerash. También una persona que utiliza, está prohibido usar un talit frente a un cadáver. O sea, en general está prohibido hacer mitzvot frente a un cadáver. Este principio se llama Loeg Lerash. Es literalmente comer pan frente al pobre.
Yo puedo hacer mitzvot y usted está muerto. El talit del fallecido es una costumbre invalidar el talit del fallecido rompiéndole uno de los tzitziot y usarlo como parte de la mortaja. Al salir de la habitación hay que hacer netilá, porque hay que hacer netilá antes de rezar, ¿cierto? Pero si tú estuvieras saliendo de tu cuarto, si tú estuvieras saliendo de tu casa, igual tendrías que hacer netilat yadayim. Ok. אין מוציאים את המת לקבורו סמוך לזמן קריאת שמע, אלא אם כן היה אדם גדול. No programamos el entierro de una persona, no sacamos al muerto para enterrarlo cerca al tiempo del Kriyat Shema. Esto pues por lo general es en la mañana. Los funerales judíos no tienden a ser bien temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque la gente está rezando. El único sitio donde yo he visto que hay funerales judíos de noche es Jerusalén. Si es pero a menos de que fue una persona muy importante. ¿Cierto? Si sacan al muerto y lo están llevando al cementerio, y llega el tiempo de recitar el Shema, las personas que están acompañando al cadáver, es decir, la procesión fúnebre, todos los que el palio, ¿cierto? Todos los que están cargando el palio, todos los que las personas que están cargando el palio y aquellas personas que están ahí listos para reemplazarlos y los que están listos para reemplazar a estas personas, ya estén adelante o detrás del palio, están exentos de recitar el Shema. Todas las demás personas que están acompañando al muerto, si no van a cargar el palio, están obligados a recitar el Shema. O sea, los recién casados no van a revivir el cadáver, la mitzvah igual se tiene que cumplir. No entiendo, ¿no? ¿Qué hay detrás de tu pregunta? ¿Cuál es la suposición? Te digo que no entiendo la pregunta. O sea, ¿qué hay detrás de la pregunta? Ahora, mientras escriben, les respondo al Ganim. Las costumbres fúnebres judías solo se aplican a judíos. Si ustedes los invitan a un velorio de su vecino cristiano, no se ofendan porque tienen, o sea, porque van a tener el féretro abierto. Es más, si los invitan a un funeral judío y tienen un féretro abierto, sepan que esta familia está violando la tradición judía. Pero pues ese no es el momento de ponerse a pelear con la familia. No solo una boda, cualquier persona, o sea, esto es mucho más. Esto es hoy tremendamente inusual porque la procesión, o sea, las procesiones fúnebres ya no son a pie, sino pues hay carros y los carros y los peatones ya no comparten espacio, ¿cierto? Pero en el mundo antiguo todas las procesiones eran a pie. Entonces, si viene pasando una procesión fúnebre,
sea uno un hatán o sea una novia, uno tiene que acompañar al muerto un poco. Hoy en día esto es bastante inusual. ¿Por qué? Porque la gente que va a pie y la gente que va en carro están en diferente, o sea, mientras yo me pongo a acompañar el cadáver, si el cadáver va en carro, pues el cadáver pasa volado y ya está lejos de mi rango. Ok, pero si estamos hablando de una cosa muy pequeña, de una ciudad, de un pueblito, de un kibutz, ¿cierto? Si pasa por ustedes una procesión fúnebre, todo judío está en obligación de acompañar el cadáver, así sea una pequeña distancia. Y relevante si uno es un hatán o una kalá, o sea, cualquier persona. Hayoskin behesped. Están haciendo las elegías, los discursos encomiásticos por los muertos. Vejiguías de Man Kriyat Shema, llegamos al momento de recitar el Shema. Bisman Shamed Munach Lefneihen, si el muerto está frente a ellos, Nishmatim Echad Echad Bekorim Vechosrin Lehesped. ¿Cierto? La gente se sale un momentico del sitio donde están ocurriendo las elegías, recitan el Shema y luego vuelven. Ein Hamed Mutar Livneihem, si el muerto no se encuentra presente, Kol Ha'am Korim Kriyat Shema, todo el mundo dice el Shema, Vehavil Yoshev Vedomem, Sheino Hayav Likro Ad Sheikvor Hamet. Y los deudos, es decir, la persona, los familiares de las personas directamente afectadas, no recitan el Shema porque están exentos hasta que el muerto sea enterrado. No, ok. Kivuot Hamet, se entierra el muerto. Vehazru ha'avelim lekabel tanhumim. El muerto se entierra, la familia vuelve a su casa para recibir a las personas que los van a consolar. Bechol ha'am jolehim ahareihem mimakom hakever lemakom sheomedim bo ha'avelim. Y todas las personas que estuvieron en el entierro los siguen hasta el lugar donde se van a parar los deudos. La azot shura lekabel tanhumim, para hacer una fila y recibir consuelo. Ben yecholim ha'am lehatchil veligmor afilu pasuk echad kodem shehigia lashura yatchilu. Si la gente puede comenzar a recitar el Shema antes de llegar a esta fila de personas que vienen a consolar a los deudos, comenzarán a decir el Shema. Así solo acaban a terminar el primer verso del Shema. Si ya llegaron a la fila, lo yatchilu, no comenzarán. Sino que consolarán a los deudos y luego de haber hecho esto, saldrán y recitarán el Shema. Benei Adam Omedim Bashura, si yo estoy parado en la fila, Hapnimim Shehen Roim Penei Havelim, los de adelante que alcanzan a ver a los deudos, Pturim y Kriyat Shema, están exentos de Kriyat Shema. Vejachitzonim, las personas que están en la parte de atrás de la cola, Joil Veinan Roim et Havelim, que no pueden ver a los deudos, Hayavim de Kriyat Shema Bim Komam, pueden recitar el Shema en su lugar donde están en la fila. Kol mi shehu patur milikrot Kriyat Shema, todo aquel que esté exento de recitar el Shema, esto incluye niños, esclavos, mujeres, personas en funerales, personas haciendo mitzvot. Im ratzale hachmir al atzmo velikro kore, si quiere ser estricto consigo mismo y leer, puede leer. Vehu, siempre y cuando, siempre y cuando la persona tenga la mente limpia, clara, para poder recitar el Shema. O sea, si yo estoy perturbado, no debo rezar, no debo recitar el Shema.
Si la persona que está exenta del Shema está exenta y su mente está turbada, sorprendida, esta persona no puede recitar el Shema hasta que su cabeza se calme. ¿Ok? Con esto, esta es la última alajá de Hilchot Kriyat Shema y viene muy a propósito, dado que nosotros hemos estado estudiando Hilchot Nidah, ¿cierto? Y ha habido muchas preguntas sobre si las mujeres pueden o no pueden, si las mujeres impuras en tema en tumá por su menstruación, todas estas cosas que ya aclaramos que una mujer en su periodo menstrual puede hacer absolutamente todo, puede entrar a la sinagoga, puede tocar la Torá, ¿cierto? Miren, aquí se los... No me crean a mí, crean al Rambam. Kol hatemeim, todas las personas que están tameh, en estado de impureza ritual, hayavim bekriyat Shema, están obligados a recitar el Shema. Umebarjim lefaneja ulahareja vejen betumatan, y bendicen antes y después, aún estando en estado de tumá. A pesar de que esas personas podrían, ¿cierto?, ir a la mikve y eliminar su tumá, aún así, aún teniendo la oportunidad de retirar su tumá, si no lo hacen, aún así pueden recitar el Shema. Kegon, por ejemplo, Hanogein, Besheretz, o Benida, Bezabá, Umishkevan, Bejayotze Bahen, como aquellos que tocan un bicho o que entran en contacto con una mujer en su estado menstrual, o con una zabá, o con los sitios donde esas personas se han sentado, etcétera, etcétera, etcétera. De Ezra, eso es lo que también ya hemos hablado en la clase de Mishnah. De Ezra, Uveid Bino, Ezra, el Cohen, del libro bíblico Esdras, y su corte, Tiknu, decretaron Shelo Ikra Bal Keri Levado Mishar Hatemeim, que la única persona que no puede recitar el Shema es una persona que ha tenido emisiones sexuales. ¿Qué? Es un hombre que ha tenido emisiones seminales, un Baal Keri. Ad Sheitbol, hasta que vaya a la mikve. Entonces, el decreto rabínico de Esdras y su Bet Din es que los hombres que han tenido eyaculación no pueden recitar el Shema, no pueden decir palabras de Torah, no pueden rezar hasta que vayan a la mikve. ¿Ok? Mucha gente me preguntó, ¿y las mujeres? Aquí los que están en problemas, de acuerdo a alajá, son los hombres, ¿cierto? Ninguna alajá en el Talmud, en la Mishnah, en la Tosefta, dice que una mujer en estado de nidá no puede ir a la sinagoga, no puede rezar, no puede decir palabras de tumá. La única ley que tenemos concierne a los hombres tras haber eyaculado. Involuntarias, voluntarias, fructíferas, no fructíferas, todo tipo de emisiones seminales. ¿Qué pasó? Lo pashta takana zo bechol Israel. Esta takana no pegó, no se extendió en todo Israel. La gente no la cumplía. Velo haya koach larrov hatzibur la'amod ba. Y el pueblo, el Klal Israel, todo el pueblo de Israel, la gente que le interesaba guardar la Torá, no podía cumplir esta takaná. Le fijaj, por lo tanto, batela, por lo tanto, fue anulada. Javerim, aquellas personas, y esta es la forma clásica de la Torá de los rabinos. Esta es la forma clásica de la Torá de los rabinos.
Hoy en día, desafortunadamente, en ciertas instancias rabínicas, hay gente que piensa que entre más difícil sea la Torá, entre más reducido, entre más elitista sea la interpretación de la Torá, es mucho mejor, ¿cierto? Las mujeres tienen que prácticamente meterse en una burka y etcétera, 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 que tenemos que ser cada vez más y más y más y más y más estrictos. Miren cómo procedían los rabinos, no solo en la época del Rambam, sino cómo procedían los rabinos en la época bíblica y en la época de los rabinos del Talmud. Es cualquier innovación halágica que la mayoría de la gente no pudiera cumplir era anulada. De lo que se trata es que la mayor cantidad de gente cumpla mitzvot. No hacer que mi grupo o mi partido político o mi denominación sean los que queden como los grandes santones, ¿cierto? Como los grandes santurrones. Sami, no, aquí no hay un peligro subjetivo porque no estamos hablando de la Torá. No es que si la mayoría de las personas no comen cerdo, pues vamos a eliminar el cerdo. Vamos a eliminar la prohibición de la Torá que prohíbe el cerdo. No, estos son takanot. Por eso es tan importante, Javerín, saber exactamente de dónde proviene una ley judía. Si esta es una ley de oraita, ¿cierto? Es una ley que proviene de la Torá escrita, si es una ley de Rabanán, si es una takaná, si es un decreto rabínico. Los rabinos tenemos derecho de cierto modo, a añadir a la Torá decretos, cercas, cosas para tratar de proteger a la Torá, y minhagim, que son costumbres. Ahí ni siquiera son cosas que los rabinos inventan, sino que son cosas que la gente desarrolla como por sí solas. Es muy importante saber qué es una mitzvah de oraita, qué es una mitzvah de rabanán y qué es un minhag. ¿Ok? Porque con una mitzvah de oraita no hay nada que podamos hacer. Ahí no hay peligro de subjetividad. Pero las leyes rabínicas son leyes que los rabinos se inventan, y si la ley que yo me voy a inventar implica que la mayoría de la gente no está cumpliendo mitzvot, entonces esa ley no sirve para nada. No es una ley, no es una takaná rabínica apropiada, no es una takaná rabínica eficaz. Y lo mismo con los minhagim. Si un minhag me está llevando a mí a romper una mitzvah de oraita o una mitzvah de rabanán, si una tradición está equivocada porque es inmoral o porque contradice otras partes de la halajá, entonces este minhag debe ser abandonado. Ok, el ejemplo que a mí me gusta dar es el ejemplo del tashlich. Es una tradición que el primer día de Rosh Hashanah uno debe ir a un espacio de agua, ¿cierto? A un estanque, a un río o al mar, y botar boronas de pan al agua. Y tiene una pequeña liturgia, se recitan salmos. Aquí en Oklahoma, el único espacio de agua que existe son un par de lagos. Pero si la gente quiere ir a esos, entonces tendrían que tomar coche. La gente no vive cerca de esos lagos. Y hay gente que aún así, para cumplir el minhag, se meten en el carro y van y botan sus boronas, ¿cierto? Ahí, o sea, para cumplir un minhag están rompiendo una mitzvah.
Los minhagim son regionales. Los minhagim son regionales. En el caso de los pavos, o sea, este es un minhag que no es dañino. Este es un minhag que no es dañino. El que no quiera comer pavo, pues no está obligado a comer pavo. El que quiera comer pavo, pues puede seguir el otro minhag. Pero otro ejemplo, por ejemplo, es el de la caparot. Caparot, que es antes de Yom Kippur, llevar una gallina, transferirle los pecados, y luego la gallina es sacrificada. Es exacto. Y no sé ni siquiera cómo comenzar a decir cuáles son todas las cosas que están mal con ese minhag. Es más, el Shulchan Aruch, y eran cosas que ya en la época del Shulchan Aruch era claro que no. Yosef Karo decía, este minhag es un minhag tonto, que no se debe practicar. Es el Ramá, Moshe Isser es el que dice, es nuestro minhag y nos gusta el minhag. Ok, si esas gallinas estuvieran siendo dadas a Sedaká, de ser, ok, entiendo. Y estoy dispuesto a callarme de que esto es de que la idea de un sacrificio expiatorio por fuera del templo es bastante problemática desde un punto de vista teológico, ¿cierto? Pero Javier, yo soy aprendiz de Shohet. Para poder tener un cuchillo que sea kasher para hacer shejitá, se requiere varios minutos de preparación. Varios minutos de preparación, de afilar el cuchillo, de probarlo con la uña. Yo he visto las filas de hacer shlach kaporot. Eso es una gallina tras otra. No hay chance de que esas gallinas sean kasher. Ahora, si esas gallinas estuvieran donando a los no judíos, y ahí incluso estaré diciendo qué bien. Pero desafortunadamente la comunidad que hace estas costumbres no ha demostrado un gran aprecio por la comunidad no judía. Entonces, estas gallinas acaban en el basurero. Y pasan varios días en cajas, siendo transportadas, pues no se les alimenta, igual van a morir. Es crueldad hacia los animales. Este minhag puede que sea un minhag muy antiguo, pero es un minhag incorrecto. ¿Ok? Entonces, hay un principio de objetividad, pero también hay un principio subjetivo. La Torá tiene un principio subjetivo. Y hay gente que dice, la Torá escrita y oral nunca ha cambiado. Esta gente es ignorante. La interpretación de la Torá ha cambiado y constantemente los rabinos añaden takanot, se añaden minhagim cesan de existir. O sea, la Torá como conjunto está en constante expansión y cambio. Hay cosas centrales que permanecen inmutables, pero buena parte del sistema halájico a través de largo tiempo sufre cambios. Y les voy a poner un ejemplo que a mucha gente no le va a gustar. Hace 10 siglos, la mayoría del pueblo judío pensaba que Dios tenía cuerpo. Que Dios era un gigante cósmico que vivía en el cielo, literalmente. O sea, que Dios vivía más allá de las esferas de la luna, pues más allá de la esfera de Saturno, y que Dios tenía cuerpo, literalmente. Hay un libro cabalístico que se llama Shiur Komá, que mide el cuerpo de Dios, mide cuánto mide el dedo de Dios, cuánto mide el pie de Dios, cuánto mide el Brit Milá de Dios, cuánto mide la barba, en lujo de detalles. El Rambam, ¿de dónde fue que sacó el Rambam que Dios no tenía cuerpo?
de una interpretación filosófica basada en la filosofía griega, basada en Aristóteles, de varios midrashim, y afortunadamente, fue tal vez la única victoria del Rambam. La única victoria, yo creo, duradera del Rambam fue convencer al mundo judío de que Dios no tenía cuerpo. Entonces, cosas que nosotros damos por sentados, como que han estado sujetos a cambio. Ciertamente es antropomorfismo, pero la gente que defendía esta idea, y la defendían incluso en los tiempos del Rambam, era, pues que la Torah dice que Dios tiene una mano, la mano de Dios, el dedo de Dios, el pie de Dios. Dios está centrado en un trono. Dios tiene barba, Dios tiene pelo rizado. Todo esto aparece en la Torah. Y había gente que interpretaba esto de manera literal. No malas interpretaciones, o sea, son malas interpretaciones para nosotros. O sea, a mí ciertamente la idea de un Dios incorpóreo me parece mucho más noble y mucho más acorde con la verdadera realidad de Dios. Pero es como decir que la astronomía de los griegos era mala astronomía. Sí, ellos pensaban que la Tierra estaba en el centro del universo, pero con sus cálculos ellos sabían exactamente dónde iba a estar cada planeta y cuándo iba a haber eclipses, ¿cierto? Ahora que nuestra astronomía es mucho mejor. Cada vez nosotros descubrimos más sobre el universo. En mi opinión, esto es así también con la Torah. Nosotros cada vez, en mi opinión, tenemos una visión mucho más amplia de la Torah y de Dios. Ahora, esto es mi opinión. Ustedes no tienen que compartirla. Hay mucha gente ciertamente en el pueblo judío que tiene la idea totalmente opuesta, y es que desde el monte Sinaí hasta nuestra generación lo que hemos estado es perdiendo perspectiva, ¿cierto? Moshe lo sabía todo y nosotros no somos sino somos pequeños, somos infantes, pues menos que infantes, somos microbios, pues comparados con la sabiduría de los ancestros. Esta no es una visión que a mí particularmente me atraiga o me convenza. ¿Por qué? Porque mis ancestros, según esta teoría, sabían más que yo. Yo tengo sus libros y sé dónde estaban correctos y sé dónde están incorrectos, y sé dónde mi moral y la moral de ellos difiere, y dónde su entendimiento de Dios difiere del mío. Y si todo tiempo pasado fue mejor, entonces volvamos a vivir una vida nómada en el desierto, porque en la edad de bronce, porque esa es ciertamente la realidad a la cual habla la Torá. La Torá está escrita principalmente para un pueblo nómada semita en el desierto, en la edad de bronce tardía. No, ok. Uchvar nahagu kol Israel likrot batorah velikrot kriyat shma, y todavía se ha extendido en el pueblo judío la costumbre de leer de la Torá y leer el Shema, recitar el Shema, vejen baalei karaim, cuando estas personas
han tenido emisiones seminales. Lefi she'ein divrei Torah mekablim tumá. ¿Por qué? Porque las palabras de la Torah no reciben tumá, ela omedim betahoratan leolam, sino que se mantienen en su tahorá, en su pureza, para siempre. Preguntas, hasta aquí, Hilchot Kriyat Shema del Rambam. Preguntas, Eli, ciertamente hay gente que dice que el mundo tiene 5.772 años literalmente. Y buena parte del pueblo, del mundo judío, piensa que Adán y Eva existieron como individuos. A mí esa lectura no me convence. Afortunadamente al Rambam tampoco. Entonces yo tengo los amplios hombros de Moshe Ben Maimón para poder decir estas cosas que a muchos suenan tremendamente heréticas, pero pues recordemos que en el año 1224 la Guía de los Perplejos y el primer libro del Mishneh Torah fueron quemados en plaza pública por los frailes dominicos a petición de los rabinos locales. Los rabinos de Francia le pidieron a la iglesia que quemara esos libros heréticos. Entonces, hoy en día, los herederos de estos rabinos y los herederos del Rambam, podemos decir que todavía estamos peleando esta pelea por cuál es la interpretación auténtica del judaísmo. Danilo, o sea, lo que acaba de decir el Rambam es justamente lo contrario. De acuerdo a Ezra, la idea de que un hombre que ha tenido eyaculación no puede recitar, no puede leer la Torah y no puede recibir los Shema, era una idea de Ezra. Esa idea no es practicada hoy. Eso es lo que dice el Rambam. ¿Ok? O sea, ese es el punto de toda esta última halajá. De que originalmente se pensaba que un hombre que había tenido eyaculaciones no puede rezar el Shema, pero que como los hombres no pudieron cumplir con esta restricción rabínica fue cancelada. Ahora tú dices la sugerencia. ¿Sugerencia de qué? ¿De quién? ¿Quién te ha dicho esto? Ok. Este es mi problema con la Kabbalah. El Talmud dice de manera explícita que parte de Oneg Shabbat es tener relaciones maritales. ¿Con base a qué piensan los cabalistas que tienen autoridad de cancelar el Talmud? Eso es para mí bastante problemático. El mismo es esta es la prohibición que los hombres no pudieron cumplir.
Exacto, los solteros, Javerim, a casarse. Lo que dije, David, es que en el Talmud aparece como parte de Oneg Shabbat, del deleite del Shabbat, es tener relaciones sexuales en Shabbat, y relaciones matrimoniales. Y no es según los cabalistas, eso es según Javerim, los solteros a casarse. A casarse, a casarse. Es muy difícil vivir una vida judía plena siendo soltero. Pero tengo 21 años, a casarse. Yo me casé a los 25 años y me casé muy tarde. Me debía haber casado a los 20. O a los 18 si hubiera podido. Mi esposa me corrigió mi tesis de maestría y por eso fue que salió laureada. Entonces, las esposas no distraen tanto que uno no pueda hacer maestría. O los esposos. Muy mal, Ivette. Muy mal. Ok.